Hola, hoy voy a partir con algunos ejercicios básicos cuando uno habla de cultivos o de hortalizas. Y esto va relacionado directamente en cómo calcular el número de plantas, el número de semillas, el número de bandejas de Spitling, los litros de sustrato que necesito yo para hacer los almácigos y también aprovechar de calcular el número de hileras. Todo esto parte de la base de poder hacer una asesoría completa en cualquier cultivo o hortaliza, calculando de lo más básico e ir avanzando, ¿no es cierto?, para calcular los metros o kilos de mulch, metros o kilos de túnel, metros de cinta. También puedo calcular los cálculos de riego, demandas de agua, cálculos de bombas, como también dosificación de productos químicos, manejo de fertilización, etcétera. Bueno, vamos a suponer que vamos a trabajar en un cultivo de zapallo italiano y lo primero que yo necesito tener es la superficie. Una buena opción hoy día para poder calcular la superficie es calcular con el Google Earth, por ejemplo. Aquí yo saqué una foto de Google Earth de un predio cerca de mi casa y este predio tiene 90 metros y acá tiene, eh, si no me equivoco, bueno, para el ejemplo, 120 metros. Importante es calcular o determinar siempre la dirección de las hileras. Entonces, supongamos que este terreno es de 120 por 90 y las hileras van en esa dirección. Entonces, lo primero que yo calculo es la superficie, que es el área. Y el área es igual a un costado, 120 metros, por el otro costado. O sea, estamos hablando de distancia de, aquí en un cuadrado, ancho por largo, por ejemplo. 120 por 90, eso nos da, tengo el dato, 10.800 metros cuadrados. Entonces, esa va a ser mi superficie cultivable para el cultivo de, ejemplo, zapallo italiano. ¿Qué datos necesito yo para calcular el número de plantas, número de semillas, número de bandejas, litros de sustrato? Es la distancia en chilera, que esa la determino yo o me la da la empresa de las semillas. Zapallo italiano, normalmente entre hilera, aquí me equivoqué, pero se entiende entre hilera, o al revés, no me di cuenta, pero perdón, 1,5 metros, y distancia sobre hilera, 0,5 metros. Siempre vamos a trabajar en metros, es lo ideal, para el cálculo, ya que la superficie está en metros. Porcentaje de germinación. En todas las semillas, en el tarro, aparece el porcentaje de germinación. Para el ejemplo, vamos a trabajar con un 90%. Se entiende que dependiendo si es una semilla híbrida o corriente, el porcentaje aumenta. Eso depende mucho de la calidad y tipo de semillas que vamos a usar. No sé, puede ser que tienen 80, 85% de germinación, otras 99, 98% de germinación. Entonces ahí depende, repito, del tipo de semilla que uno esté usando. Después hay que ver claramente qué tipo de bandeja o qué tipo de Spitling voy a usar. Por eso es importante tener presente qué bandeja es la que voy a usar para hacer mis almácigos. Acá, para el ejemplo, vamos a cobrar una bandeja de 240 alvéolos. Y
estas bandejas, yo debo medir el sustrato y supongamos que esta bandeja hace 5 litros. Entonces ahí ya tengo parte de la información que yo necesito para calcular correctamente el número de plantas, número de semillas, número de bandejas, litros de sustrato y también a la vez el número de hileras. Entonces ya tengo la información que la saco directamente del terreno, la saco del cultivo, la saco del sobre de semillas, determino yo qué bandeja voy a usar y con esa información yo parto haciendo los cálculos. Entonces, el primer cálculo era el número de plantas. Y el número de plantas, la fórmula es la superficie en metros cuadrados dividido la distancia entre hilera por la distancia sobre hilera por el número de hileras del camellón o de la mesa. Me explico. Yo puede que tenga un camellón, ¿no es cierto? Y ese camellón puede ir hilera simple. O podría ir con hilera doble. O podría ir 3 hileras o 4 hileras en una mesa. Entonces, ahí está el número de hileras del camellón. Entonces ya sabemos que la superficie son 10.800 metros cuadrados, dividido la distancia entre hilera, que era 1,5 por 0,5, y el zapallo italiano es una hilera. Entonces toma la calculadora, ¿no es cierto? 10.800 dividido paréntesis 1,5 por 0,5 por 1, porque tengo una por hilera. Eso nos da 14.400 semillas, que van a ser supuestamente las plantas. Pero lo correcto es decir, son 4.400 plantas, no semillas, recuerden, porque las semillas tienen un porcentaje de germinación y nosotros dijimos que la germinación era de 90%. Entonces era automáticamente, yo calculo el número de semillas, que es el número de plantas, dividido el porcentaje de germinación partido por 100. Entonces, vuelvo a corregir, verificar. 90%. 14.400 plantas dividido 90 partido 100. 14.400 plantas partido por 0,9. Y eso nos da 16.000 semillas. Para yo entonces tener mis 14.400 plantas de italiano, tendría que hacer 16.000 plantas según el porcentaje de germinación. Allá tengo ya el número de plantas y el número de semillas. Siguiendo las preguntas, me estaría faltando el número de bandejas, los litros, perdón, y los litros de sustrato para llenar las bandejas. El número de bandejas es el número de semillas dividido por el número de alvéolos de la bandeja. Número de semillas, 16.000.
Número de alvéolos, 240. Que los alvéolos son cada cuadradito. Número de semillas, 16.000, dividido 240. Eso nos da 66,66 bandejas. Se entiende entonces que tendría que comprar 67. Pero yo me quedo con ese valor porque con ese dato yo calculo los litros de sustrato. Y los litros de sustrato sería el número de bandejas por los litros de sustrato de la bandeja, que serían 66,66 por 5 litros de sustrato. Por 5, eso nos da 333,33 litros de sustrato. Automáticamente yo podría calcular el número de fardos, porque el sustrato, la turba ya preparada, mezclada, vienen fardos normalmente de 250 o fardos de 300 litros. Entonces, el número de fardos normalmente son los litros de sustrato dividido litros del fardo. 333,33 litros de sustrato. Supongamos que para el ejemplo serían 250 litros el fardo. Hago la división y eso nos da 1,33 fardos que yo tengo que comprar. Entonces ya respondí el número de plantas, respondí el número de semillas, respondí el número de bandejas, respondí los litros de sustrato y respondí el número de fardos. ¿Y qué nos estaría faltando? El número de hileras. 90 por 120, acuérdense, la hilera viene hacia abajo. Entonces, para el número de hileras es igual al frente de plantación dividido, estos metros, dividido la distancia entre hilera en metros. Entonces, si yo miro la superficie era 90 por 120, ¿no es cierto? Metros, y dijimos que la hilera iba en esa dirección. Entonces aquí es súper simple. Frente a plantación, 120 metros, dividido la distancia entre hilera, que dijimos que era de 1,5 metros. 120 dividido 1,5, perdón, nos da 80 hileras. Y con ese dato, yo calculo metros de túnel, metros de mulch, metros de cinta, y así empiezo a calcular, ¿no es cierto?, más información para hacer un cálculo más completo, ya sea en hortalizas o cultivos. Hasta que llegamos hoy día. Espero que les sirva. Nos vemos. Chau, chau.